Milei, decime qué se siente si el que a decir verdad venía, todo el mundo sabe cómo miente. El Che es nuestro y más grande que el austríaco. El Che es nuestro y más grande que el austríaco. Por si alguien no sabe, el pope intelectual del, no sé si llamarle presidente, bueno, el presidente ahora, es un austríaco de apellido Hayek, Friedrich Hayek, que de economía sabía menos que yo. Nunca escribió, porque escribir puede escribir. ¿Por qué el Che es nuestro y más grande que el austríaco? Porque el Che fue 4 años ministro de Economía. Además de decir, hizo, y al hacer, hizo teoría. Así que Milei, el Che es nuestro y más grande que el austríaco. Bien. Ya me voy a poner los anteojos, voy a ver mejor. Ya explicamos cómo Milei mintió con eso de que éramos la primera potencia mundial en 1890. Realmente da ganas de reírse si no fuera dramático. Ni potencia éramos. Vimos cómo mintió sobre los ideales de Mayo. Belgrano, Moreno, toda la barra eran industrialistas. Y la libertad de la que hablaban era de la independencia nacional. Ahora parece que va a meter al Estado de Israel a hacer inteligencia interna. Le van a dar la AFI al Estado de Israel, se comenta. También explicamos la mentira del déficit fiscal como generador de todos los males. Ahora, hoy, vamos a ver la mentira de la inflación. Que hay, Milei. Inflación hay, y es tu gobierno. No te olvides que vos sos el presidente y tenés una inflación del carajo. Massa, recuerdan a Massa, el lejano Massa, en agosto devaluó el peso en un 30% frente al dólar y llevó la inflación del 7 al 12% mensual. Milei comenzó su gobierno aplicando la devaluación de masa, pero multiplicada por 4. Los números no mienten. Massa era una porquería. Milei, porquería por 4. Llevando la inflación al 25,5% en diciembre. En la propuesta del gran mentiroso y de Macri, la inflación era un robo al salario cuando Fernández, esto es correcto, esto es lo correcto, robo al salario. Pero la devaluación de Milei es para sanear la economía, esto es lo falso. Una mentira más del gran mentiroso. La verdad que la hiperinflación siempre es contra el salario y demás ingresos fijos, sea de Fernández o de Milei o de quien sea. En su programa, la inflación es provocada para continuar la transferencia de ingresos del salario al capital. Solo se va a atenuar, como está ocurriendo, cuando los salarios y demás ingresos de los sectores populares estén por debajo del nivel de subsistencia y millones cercados por el hambre. Todo lo hace con el objetivo de disminuir el consumo de la población para destinar mayores saldos exportables en beneficio de las 200 empresas exportadoras con mayoría de capitales extranjeros. Milei, como Macri, roba de la caja grande, porque es más visible el robo de la caja chica, como hicieron los gobiernos kirchnerista y peronista, pero el robo de la caja grande se esconde mejor, pero es más grande y por
multiplicado por lo menos por 10 o por 100, diría yo. Bien, la inflación es hija del neoliberalismo, entérate, Milei, la inflación es hija tuya. Con la sola excepción en 1959 del Ministerio de Economía del neoliberal Álvaro Alzogaray, precursor en esto, con un 130% de inflación para ese año. Redondeo a números enteros, en realidad fue 129,5, pero para la lectura redondeamos a números enteros. La Argentina hiperinflacionaria debutó en 1975 con el 182% de Rodrigo como ministro de Economía e Isabelita como presidenta. Inflación que fue continuada por la dictadura de Videla y al año siguiente la elevó al 444%, del 182 al 444%, es decir, que hicieron un shock parecido al que está haciendo este tipo que tenemos ahora. Y se mantuvo muy alta, con un promedio anual de 211% durante la dictadura, para despedirse en 1983 con un salto a 344%. Todos los años los 7 años de la dictadura fueron hiperinflacionarios. En 1989, durante el gobierno de Alfonsín, tuvimos el récord histórico con una inflación anual del 3.080%. Al año siguiente, con Menem como presidente, registramos el segundo pico más alto con 2.314% de inflación anual. Luego vino Cavallo con la convertibilidad del peso por el dólar, el 1 a 1, y vendimos las empresas más eficientes del Estado. Cuando se terminó la ficción de la estabilidad originada por el 1 a 1, volvió la inflación, que no le estalló a Menem, sino a De la Rúa, el inútil, que había continuado con el mismo plan económico. En el mes de abril del 2002, en el mes mensual, la inflación fue del 10,4%, la más alta hasta agosto de 2023. Ahora, agosto, en el periodo eleccionario. En diciembre de 2001, la rebelión derrotó al neoliberalismo e hizo bajar la inflación. El que hizo bajar la inflación fue la rebelión del 2001. La rebelión fue contra el 1 a 1, contra la venta de las empresas, contra el hambre del pueblo, y bajó la inflación. Durante el interinato de Duhalde, la inflación anual promedio fue del 41%. Con Néstor Kirchner, el promedio anual bajó al 20%, mientras que en los 8 años de Cristina Kirchner se ubicó en el 32%. Como Macri cuando asumió cerró el INDEC, no hay datos de sus 2 primeros años. ¿Querría esconder algo? Pero sí del año 2018 con un 41% y al año siguiente alcanzó el 70%, cuyo promedio anual podemos estimar en alrededor del 50%, pero la anual en sostenido ascenso, la inflación anual en sostenido ascenso durante Macri. Con Fernández como presidente se volvió a disparar, cerrando con un promedio del 86%, pero al igual que con Macri, en ascenso sostenido.
Vamos a entrar ahora a la era Milei. Yo no soy economista, pero como estudié física, estudié matemática y sé sacar algunas cuentas. Están haciendo una trampita. Diciembre tuvo un 25,5% de inflación. Pero como es del año 2023, se la encajan al año anterior, al año de Fernández. No, la inflación del 25,5% es de Milei. Milei subió el 10 y el 13 de diciembre devaluó el 118% el peso frente al dólar. Por lo tanto, un cachito le cabe a Fernández de esa inflación, pero el grueso, porque fue el doble de tiempo, pero además por la acción deliberada de devaluar el peso extraordinariamente. Somos medio, pero no del todo. Era Milei. De entrada, Milei realizó una devaluación del peso frente al dólar del 118%, 4 veces la que había hecho Massa en agosto, logrando que en el mes de diciembre la inflación fuera del 25,5%, solo superada en toda la historia argentina, desde 1810, cuando éramos Provincias Unidas, hasta ahora, solo superada por los por los meses que rodearon a los dos picos inflacionarios del 89 y del 90. Esta devaluación tuvo como objetivo principal realizar una tremenda transferencia de ingresos del salario al capital, transferencia precedida por los 31.000 millones de dólares transferidos por Macri y los 70.000 millones transferidos por Fernández. Muchachas y muchachos peronistas, 70 es casi 2 veces y media más que 31. No todo es de Macri de Milei. Hay que hacerse cargo y luchar contra esa gente. Y como objetivo político inmediato generar una situación en la que la inflación bajaría para presentarla como un logro. Otra gran falacia programada de Milei. Veamos. En los primeros 5 meses de su gobierno alcanzó un 107%. 107%. Para mayo se estima que rozará el 5%, con un repunte en junio en que volverá a subir. Para los 6 meses restantes, las estimaciones oficiales, las de hecho, no las nuestras, estimaciones oficiales, ubican la inflación mensual por arriba del 4%. Con estas estimaciones favorables al gobierno, en los 12 meses iniciales, hay que contar desde el día de diciembre, no se metan en el bolsillo diciembre, en los 12 meses iniciales la inflación de Milei rozará el 160%. La misma del último terrible año del gobierno de Fernández. Si era terrible en el gobierno de Fernández, también es terrible en el gobierno de Milei. Pero con el agravante de la estrepitosa caída de las jubilaciones y los salarios, de haber llevado la pobreza al 56%, la generalización del hambre y la consecuencia de haber llevado la economía a un proceso recesivo que está entrando en una depresión económica que vamos a hablar con Horacio Robelli dentro de un rato. La nueva farsa de Milei intenta presentar la debacle económico y la inestabilidad política como un éxito en su lucha contra la inflación. Pero el pueblo ya no cree en motosierras. La historia, que es más poderosa que la lógica, demuestra una vez más que en la Argentina la hiperinflación no es causada por el déficit fiscal,
sino por el conjunto de la política neoliberal que se basan en el endeudamiento externo. 50 años de experiencia deberían ser suficientes para llegar a la conclusión que tenemos que salir de esa política y cambiarla drásticamente por otra que se apoye en el ahorro interno y la inversión productiva en educación, en investigación científica y tecnológica, que termine con los 50 años de mileísmo. Este es mileísmo de hace 50 años que ya dijimos que la dictadura hizo un golpe parecido, un golpe inflacionario parecido al de Milei. Hay que terminar con los 50 años de mileísmo explícito, pero tampoco volver a un capitalismo semiproductivo y explotador. Nuestro programa de revolución industrial, en base al ahorro interno, es la alternativa para nuestra Argentina si queremos salir del atraso y la dependencia. Acá puse de consecuencia, originarios de los trabajos precarios o causa de los trabajos precarios, los bajos salarios, el hambre generalizado y realizar el milagro por el que en 8 años, creciendo al 9% anual, podemos duplicar el PBI estancado en los últimos 50 años. Sí, es muy grandioso lo que yo digo, pero al lado de la falacia de Milei, esto es un granito. Crecer al 9% anual, China lo ha hecho, Estados Unidos lo ha hecho, Inglaterra lo ha hecho, Japón lo ha hecho, hay muchos países que lo han hecho. Lo que nunca se hizo es disparate que propone el presidente. Entonces, con esta política iniciaremos el camino de una Argentina políticamente libre, como quería el Ideario de Mayo, y socialmente iniciando el camino de la construcción del socialismo latinoamericano. Para lograrlo tenemos que suplantar el individualismo mileísta por la solidaridad socialista, esparciéndola por todo el pueblo que vive de su trabajo, del pueblo trabajador. Por eso te volvemos a decir, Milei, el Che es nuestro y más grande que el austríaco.